Génesis capítulo 8. En todo el capítulo 8 de Génesis habla acerca de Noé, el tiempo en el cual, fue el diluvio, ¿no? El tiempo en el que se dio el diluvio. Específicamente en el 8 nos habla acerca de cuando ya Dios para las aguas. Dice que Dios vio a Noé, se acordó de Noé y cierra los grifos, por decirlo así. Cierra los grifos y para de la lluvia, para de fluir el agua y empieza un proceso de descender el agua, de empezar a bajar, porque ya habían pasado ya algún tiempo en el cual ya no había prácticamente criatura alguna fuera del arca que estuviese con vida, ¿no es cierto? Entonces empieza este proceso. Ahí es cuando Noé envía el cuervo, envía la paloma a ver si es que ya hay un lugar en el cual pueda ver tierra, por decirlo así. Y ellos, ya sabemos, ¿no? Vuelven porque no hay y todo eso. Cuando llega un tiempo en el cual ya las aguas descienden completamente y dice la palabra del Señor que ya se secó las aguas, entonces toca tierra, ya el Titanic, ¿no? Bueno, ya me equivoqué de película, creo. El arca ¿no? Toca tierra el arca y es ahí cuando Dios habla nuevamente a Moisés y le da ciertas especificaciones o unos mandatos que él tiene que hacerlos, que ejecutarlos. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 15 y al 17. Vamos a leer qué son las especificaciones o cuáles son el mandato, digámoslo así, o la orden que le da en ese momento para que lo haga, ¿no es cierto? Dice: entonces habló Dios a Noé, 8:15, ¿sí? Capítulo 8, Génesis capítulo 8, versículos 15 y 17. Parece que les di mal el versículo. Génesis 8, desde el 15 al 17. Y dice: entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Esas son las dos especificaciones que le da, las dos órdenes, por decirlo así. Y la primera es el que salgan ya del arca, él y toda su gallada, ¿no es cierto? Dice su esposa, los hijos y las esposas de los hijos. Y luego de eso dice que saquen a los animales para que ya se dispersen y se fructifiquen, se multipliquen. Y Noé lo hace así. Noé cumple con esas dos especificaciones en el versículo 18 y 19. Versículo 18 dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. En el 18. En el 19 dice: todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Prácticamente cumple las dos cosas que le dice, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver cómo él obedece lo que Dios le mandó específicamente hacer. Sin embargo, aquí viene lo que Dios habló a mi corazón y que es algo adicional que hace Noé. Es un plus. Yo le he puesto a esta prédica el plus que agrada a Dios. El plus que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque después de que hace todo lo que le dice Dios, lo que le dice que haga, en Génesis 8:20, es decir, en el siguiente versículo dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Le mandó Dios a hacer eso? No, no es cierto.
pero sin embargo ahí está el plus de Noé. Noé se dio cuenta que en su corazón nació, por decirlo así, el agradecimiento. Y ese es el extra que Él da. Si bien es cierto, Dios no nos obliga a nosotros a darle un sacrificio, una alabanza, no nos obliga a nosotros a ser agradecidos, pero sin embargo, por tanta bondad que nosotros recibimos, nosotros deberíamos de hacer como Noé. Noé, él hizo lo que le mandó Dios, pero sin embargo, enseguida él hace el acto de agradecimiento por lo que él ha recibido. ¿Y qué es lo que recibió? ¿Qué es lo que tenían él? ¿Por qué tuvo ese deseo? ¿Por qué tuvo ese anhelo de hacer ese altar, de levantar ese altar y de darle gracias a Dios? ¿Será que a lo mejor le dio gracias porque tenía una casa bonita, tenía un buen lugar donde habitar? ¿O será de pronto porque tenía de ley comida hasta que sobreabunde? ¿O de pronto porque ya tenía sus vehículos, cómo movilizarse y todo eso? No fue por eso. Noé le da gracias a Dios por lo que tenía y que es lo más valioso. Primeramente, quizá no en orden, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué tuvo él? Tuvo la bendición de ser salvo en el aspecto de su vida. Él y toda su familia fue salvado, porque todo, absolutamente todo, murió fuera del arca. Tuvo la vida. Entonces Noé, por esa situación, quiso darle gracias a Dios, porque estuvo con vida, porque rescató a su familia, y el tercero y más importante que yo considero, porque lo tenía él. ¿A quién? A Dios. Porque estuvo en todo ese tiempo con él, porque nunca lo abandonó, porque nunca lo dejó, porque siempre estuvo ahí para guiarlo, para dirigirlo, para hacer todo. Entonces, por esas tres cosas, y nosotros debemos aprender de ese plus que da Noé. Muchas de las veces nosotros agradecemos no desde lo que tenemos, lamentablemente. Muchas de las veces nosotros agradecemos desde lo que recibimos o desde lo que queremos recibir. ¿A qué me refiero? A que por lo general nosotros como personas, yo le pido a Dios algo, y ojo que no está mal esto, no se me vaya a malinterpretar. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, podemos pedirle a Dios porque Él nos da, Él es bueno, Él es misericordioso y nos da. Pero sin embargo, ¿cuál es el asunto? El asunto es que pedimos y mientras no llega, muchas de las veces no damos gracias a Dios. Noé tuvo una casa donde habitar en ese tiempo. Apenas él salía del arca, ni siquiera se preocupó y de pronto dijo, bueno, voy a construirme una choza para poder dormir esta noche porque de pronto y nuevamente llueva, ¿no es cierto? O de pronto y qué pasará, viene algo, no sé, que va a perturbar mi descanso. Él no se preocupó en construir su casa, él se preocupó en construir un altar para darle gracias a Dios. Él no se preocupó en qué iba a merendar en esa noche, qué iba a comer. ¿Y tenía para comer? Muy difícilmente. ¿Por qué? Porque según las escrituras en la parte superior nos habla acerca de que aproximadamente después de que bajaron las aguas, pasó 2 meses aproximadamente, 2 a 3 meses, y todo ese tiempo pasaron más meses con agua. Y todo ese tiempo, ¿qué pasó con todas las plantas? Obviamente se pudrieron, se dañaron. Imagínense, si aquí nomás cuando llueve mucho, las cosechas se dañan, ¿no es cierto? Se daña la cosecha y eso que nos inunda, solamente con demasiada agua se daña la cosecha. Entonces imaginemos qué iba a tener él para comer en ese tiempo. Difícilmente iba a tener algo, excepto de pronto que mate un animal y coma, pero sin embargo los tenía contados, ¿no es cierto? Porque incluso metió 7 de cada especie y de pronto y se comía uno y a lo mejor y le faltaba después para que se reproduzcan, ¿no es cierto? E incluso para dar la ofrenda a Dios, él cogió de esos 7 sin preocuparse de que de pronto va a haber el peligro de extinción, sin preocuparse de que de pronto se va a quedar sin los animales. Él hizo desde lo que no tenía prácticamente. No tenía grandezas, no tenía riquezas, por decirlo así, en aquel entonces.
en ese entonces. Pero lamentablemente nosotros como humanos muchas de las veces, si es que no tenemos lo que le pedimos, no le damos gracias a Dios. A veces estamos tan acostumbrados a ser agradecidos con Dios. Cuando yo digo, bueno, en esta noche, Señor, te doy gracias porque pude prepararme un filete de carne así de grande y comí de lo más rico. Hice un asado con mis panas y comí riquísimo, y gracias, Señor, porque me lo proveíste, me lo diste. Y también digo, gracias, Señor, porque ahora que tengo mi trabajo fijo, Señor, no me va a faltar. Ya no tengo el riesgo de que de pronto no encuentre un trabajo ocasional, ya no tengo el riesgo de que de pronto me vayan a botar si es que hago, aún haciendo las cosas bien, ya no tengo el riesgo. Y a veces yo doy gracias porque digo, Señor, me has bendecido con este carro que es un poco más amplio, este carro que es más bonito, que incluso es más moderno. Yo tenía uno del año 1980, por decirlo así, y ahora me has dado uno del 2018, 2020 y no se diga 2024. Gracias, Señor, porque me has bendecido. Y está bien, una vez más, no se me malinterprete. Está bien darle gracias a Dios por todo eso. Pero lamentablemente a veces cuando pasamos lo anterior, cuando yo en esta noche tenía solamente un huevo de pronto para hacerme una merienda, ay, otra vez huevo. Ya estoy cansado del huevo, ya me están saliendo plumas. ¿No es cierto? Y nos quejamos y decimos otra vez porotos, ay, qué bestia esos porotos. Y tenemos esa mala costumbre, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener con porotos? ¿Hasta cuándo, Señor, con huevos? ¿Hasta cuándo voy a comer lo mismo y lo mismo? Y tenemos esa costumbre de quejarnos y no agradecer por lo que tenemos. Y muchas veces también sucede que de pronto, en cuanto a lo que daba el ejemplo, de que ya ahora sí, Señor, otra vez me toca empujar este carro, otra vez no quiere prender y otra vez me toca estar empujando y cargando la batería porque ya no avanza la batería y no quiere ni prender, y no doy gracias a Dios de que por lo menos tanto que le di, prendió y me llevó y me trajo a casa de nuevo. Y no doy gracias desde ahí, desde lo que tengo. No soy agradecido aun cuando me está faltando. Y no quiero decir con esto que debemos contentarnos y decir, bueno, el Ferrari ya no quiere prender, pero bueno, Dios ha sido bueno y me ha dado y no le voy a pedir más. No, sí tengo que agradecerle, sí tengo que pedirle perdón, pero desde ahí tengo que agradecer. En algún momento escuchaba una prédica del pastor Cash Luna y decía que él tenía así un autito de esos bien viejitos que tenían que incluso hasta empujarlo. Y él decía que ese carrito que tenía, él le daba gracias a Dios porque con ese él llevaba a las personas a la célula, él llevaba a las reuniones, él le sacaba el aire al carrito como para el servicio del Señor. Y siempre agradeció, porque él entendió que desde que empieza a agradecer por lo poco que tiene, Dios le va a multiplicar aún mucho más. Entonces, esa es la forma en que nosotros debemos dar, ese es el plus que nosotros debemos aprender a dar, así como lo dio Noé. Noé fue agradecido desde lo que tuvo, no desde lo que esperaba tener. Si nosotros nos damos cuenta, en ningún momento él le pidió algo, solamente obedeció y solamente dio gracias por lo que tenía. Y Dios fue tan impactado, por decirlo así, ese plus que nosotros podemos dar, ese plus que nosotros demos de agradecimiento, de decirle, Señor, gracias porque hoy tengo que comer, aunque trabajé por horas, Señor, pero por lo menos con esa horita que trabajé yo ya pude comer, yo ya pude darle para mi hijo, para mi hija esto que necesitaba para la escuela o para esto, a pesar de que trabajé horitas, pero ya pude, y te doy gracias por eso, Señor. Y Señor, yo te pido que me bendigas más, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos hacer, agradecer desde lo que tenemos, y Dios se va a agradar con eso. ¿Por qué? Veamos el siguiente versículo. Génesis 8:21 dice, Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón,
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué es lo que dice la primera parte de este versículo? A ver, nuevamente, Dios le dijo, tienes que ser agradecido conmigo. No le dijo en ningún momento, ¿no es cierto? Ese fue el plus que puso Noé. Y ese plus hace que Dios reaccione de esta forma y diga, y percibió Jehová olor grato. Dios se agradó con la iniciativa de Noé. Dios se agradó tanto con que Noé levantó ese altar y dio el sacrificio a nuestro Dios. Y Dios va a hacer lo mismo con nosotros, cuando nosotros somos agradecidos desde lo que tenemos, cuando nosotros le damos gracias a Dios, aun cuando nos está faltando, Dios se va a agradar. Y Dios va a recibir ese olor grato de nuestro agradecimiento y va a decir, de aquí lo voy a bendecir. Porque si nosotros nos damos cuenta, el siguiente versículo habla y dice, en este versículo dice que no va a destruir más la tierra por causa del hombre. Y en el siguiente versículo dice, y daré, dice, la lluvia y daré el sol, y daré el día y daré la noche. Es decir, el Señor se agradó tanto con ese plus que dijo, los voy a bendecir en gran manera para que ellos cosechen, para que ellos primero siembren, por supuesto, para que ellos siembren, para que ellos cosechen, para que ellos tengan bendición. Y si nosotros somos así, y si nosotros agradecemos a Dios desde lo que nos falta, desde lo que tenemos incluso, y decimos, Señor, gracias porque tengo este huevito para comer más que sea en la merienda. Yo sé que ya he estado huevo y huevo y huevo, pero tengo para comer, Señor. ¿No es cierto? Yo sé que he estado repite y repite lo mismo en la merienda, pero al menos tengo, Señor, y te doy gracias. Gracias, yo sé que un día me vas a bendecir. Y Dios va a oler ese olor grato de nuestro agradecimiento y va a decir, no, mi hijo necesita más y le voy a dar más. Mi hijo va a ser bendecido en gran manera que le voy a dar ahora sí ese gran filete con el que se lambe cada día. Ese gran filete y que los invite a sus amigotes para que hagan una parrillada y todo eso, ¿no es cierto? A los de la alabanza, esos que no comen sino tragan, a esos de la alabanza, a esos que los invite, ¿no es cierto? Dios nos puede bendecir en gran manera como lo hizo con Noé. ¿Cuándo? Cuando somos agradecidos, ¿sí? Los invito a que nos pongamos en pie, por favor, y les invito que en este tiempo, ahí con nuestros ojos cerrados, le demos gracias a Dios desde lo que tenemos. Quizá nos está faltando, quizá a lo mejor hay algo que de pronto todavía no tenemos, que hemos estado anhelando, que hemos estado incluso hasta pidiendo. Yo le voy a invitar que desde ahí le dé gracias a Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, habitas la eternidad. Habitas la eternidad.